Capítulo 7. Idioma, cultura y tradiciones. Pregunta. En su vida de relación, los marcianos no se sirven de la palabra hablada, Ramatiz. La usan con cierta parsimonia en la medida exacta de la necesidad en la sustentación objetiva del diálogo, pues abrevian el curso de las ideas con la receptividad intuitiva fuertemente desarrollada. El concepto de saber hablar es una de las admirables virtudes de los marcianos, pues son adversos a los circunloquios, a las tesituras falsas y a la proverbial verborrea de los terrícolas. En el hogar, en la intimidad espiritual más acentuada, prevalece la telepatía y se comprenden con facilidad en ese mecanismo mental. La conversación o permuta de ideas entre los marcianos obedece, pues, a un engranaje entre la palabra hablada y la transmisión del pensamiento, que es, en ellos, una facultad congénita que hace que su mente sea una especie de espejo donde se refleja, fielmente, la imagen de las palabras que pronuncian. En tales condiciones, esos disfraces de la mentira y de la hipocresía, muy comunes entre los terrícolas, no serían posibles entre ellos, debido, justamente, a su facultad de poder leer los pensamientos, unos a otros. En realidad, semejante atributo, al ser un recurso común a todos, es una prueba significativa de la alta evolución de la humanidad marciana. Pues si Dios, aunque por poco tiempo, concediese ese privilegio a los habitantes de vuestro orbe, sus consecuencias morales y sociales serían de tal modo catastróficas, que producirían estragos idénticos a los causados por un terremoto cuyas proporciones calamitosas repercutiesen en todos los cuadrantes del planeta. Pregunta. ¿Cuál es el idioma hablado en nuestro mundo, que más se aproxima al lenguaje marciano? Ramatiz. Sería el tipo de lenguaje con raíz en los llamados mantrans, iniciáticos del idioma mantránico, proveniente de los pueblos lemurianos y atlantes. Pregunta. ¿Por qué esa denominación de idioma mantránico? Ramatiz. Por ser manirán, una palabra que los pueblos orientales adoptan para definir la concentración en una idea que debe ser bien fijada en la mente. El lenguaje de los marcianos es, pues, un tanto meditativo, porque ellos conocen el poder extraordinario del pensamiento, como también los efectos y peligros de la palabra imprudente. Atienden, profundamente, al sentido psíquico, intelectual y espiritual que la palabra debe reflejar en la mente de quien la oye. Piensa antes de hablar. ¿Nos parece un concepto de indiscutible origen marciano? Pregunta. ¿Cuál es la letra alfabética en nuestro mundo, cuya fonación tiene mayor similitud con los sonidos que componen las palabras del lenguaje marciano? Ramatiz. Cuando visitamos Marte, en espíritu, notamos que la letra K, superpuesta a la letra A, predominaba constantemente en el cambio fonético. La pronunciaban abierta, alargando su sonoridad. Pregunta. ¿Es ese lenguaje rico en vocablos capaces de atender a las exigencias del lenguaje de una humanidad? Ramatiz. Hablan un idioma cuyas palabras o vocablos expresan muchas ideas. Sucede, además, que la facultad telepática les reduce la necesidad de un vocabulario demasiado extenso. Pregunta. ¿Cómo comprenderemos esa exigüidad de palabras que condensa largas frases o muchas ideas? Ramatiz. Es una concisión hablada, concordante con el grado de evolución espiritual y que alcanzaréis en el futuro, en la proporción en que evolucionéis. Pues a medida que el alma se espiritualiza moralmente, abarca mayor área de la vida cósmica en todos los sentidos, y por eso, el lenguaje se va volviendo insuficiente para atender la multiplicidad de expresiones mentales, cada vez más complejas, tal como acontecería si el anticuado carro de bueyes tuviese que atender a los cambios rapidísimos de vuestra vida moderna. Pregunta. ¿Cómo podríamos comprender ese ajuste del lenguaje a las necesidades nuevas con lo paradójico de la reducción de las palabras? Ramatiz. En la intimidad del espíritu, está siempre operando la voluntad y la sabiduría del Creador, en el sentido de conducir todo y a todos, siempre de lo peor hacia lo mejor y de lo imperfecto hacia lo más perfecto. En vuestro mundo actual, ya estáis adoptando una serie de leyendas y denominaciones abreviadas, que significan o definen muchas frases o ideas, aliviando así la mente del siglo atómico, ya obstaculizada por excesos de memoria. Y también, de acuerdo con ese mismo objetivo, ya tenéis el Esperanto, idioma de amplitud internacional, cada vez más difundido, el cual, en realidad, ya es una valiosa contribución de síntesis hablada, a fin de que vuestra humanidad pueda entenderse y confraternizar más fácilmente. Pregunta. ¿Nos gustaría que nos diera un ejemplo simple, común, con el que pudiésemos evaluar la reducción de frases en el lenguaje, pero abarcando una idea amplia? Ramatiz. Las exigencias de la vida actual, en su complejidad y rapidez de acontecimientos, os induce a la abreviación de lo que es menos importante.
Esa abreviatura pasa a ser parte integrante y definitiva del lenguaje, sin que perdáis la extensión de la idea en las relaciones acostumbradas. Ciñéndonos a vuestro modo de vida común y prosaica, citaremos algunos ejemplos corrientes. En vez de designar las instituciones autárquicas por sus nombres extensos y complejos, estáis usando solamente las iniciales. Y lo mismo hacéis en cuanto a los institutos de prevención y a los departamentos del Estado, nombrándolos abreviadamente. También, en los deportes, abreviáis las largas denominaciones asociativas y sus departamentos responsables, creando un nuevo patrón lingüístico compuesto de abreviaturas, que definen mayor cantidad de ideas. Es lo que ocurre, más o menos, con los marcianos. Usan una simple palabra a semejanza de las señales gráficas de la taquigrafía, para representar un grupo de ideas correlativas. Pregunta. ¿Usan los marcianos escritura semejante a la nuestra? Ramatiz. Escriben con mucha rapidez, por señales combinadas, semejantes a las de la taquigrafía, con el fin de poder atender la multiplicidad de pensamientos que les son comunes y dominantes. Habitualmente, graban el lenguaje hablado en minúsculos aparatos en forma de dictáfonos comunes, los cuales proyectan las palabras en películas magnetizadas, microfotográficas, que pueden ser leídas en cualquier momento, en los proyectores de bolsillo. La visión marciana, gracias a la disposición de movilidad, sui generis, de la retina, permite lecturas microscópicas en los aludidos proyectores portátiles. Pregunta. ¿Pueden hacerse correcciones en esas cintas microfotográficas? Ramatiz. Del mismo modo que lo hacéis en las cintas magnetizadas de vuestros grabadores de sonidos. Pregunta. ¿Tienen otras formas de escribir sus pensamientos? Ramatiz. Los escritores, autores, científicos, relatores o técnicos que desenvuelven labores intelectuales de responsabilidad, recurren, comúnmente, a los heteroproyectores. Maravilloso aparato sin analogía en vuestro mundo, pues capta todas las ondulaciones emitidas por la mente de quien piensa. Y, al mismo tiempo, proyecta señales gráficas en telas apropiadas y fácilmente reconocibles dentro del código preestablecido. Esos heteroproyectores actúan en el campo eteris, en la zona vibrátil del astral, donde las emociones asumen las formas más exóticas y los pensamientos emiten colares bajo configuraciones excéntricas. Mediante una técnica especializada, los científicos identifican con facilidad las señales gráficas generadas por los más sutiles cambios del pensamiento. Pregunta. ¿Cuál sería el aparato terreno que nos pudiese ayudar a comprender la verdadera naturaleza de esos heteroproyectores? Ramatiz. La televisión en sentido inverso. Esta se procesa por la proyección de puntos que terminan componiendo imágenes, gracias a la disposición peculiar de la visión humana. En cambio, los captadores mentales etéreos penetran en la profundidad del éter, recogen las imágenes en proyección en el campo astral y las disocian en puntos que se proyectan en telas apropiadas. De acuerdo con la naturaleza y disposición de esos puntos, los observadores hacen la lectura del pensamiento propio, o de otros que se someten a la experimentación. Dentro de poco, conforme pudimos constatar, la ciencia marciana concluirá la nueva configuración de proyectores etéreo-mentales, que podrán diseñar, en la tela vítrea, las formas exactas de las concepciones mentales. Se preocupan, en el momento, esos avanzados técnicos marcianos, en transferir del mundo imponderable al campo objetivo de la materia, las conformaciones del pensamiento en sus colores fundamentales. Pregunta. ¿Cuáles son los obstáculos mayores, para que las imágenes de los pensamientos emitidos en el astral, puedan ser proyectados en las telas vítreas? Ramatiz. En el mundo astral, los colores difieren grandemente de sus congéneres en el mundo material, pues, en realidad, el mundo físico es un aspecto exterior del mundo interno astralino. Hay inmensa dificultad en interpretar, en un campo objetivo, el contenido exacto y psicológico de los colores captados para el plano de las formas. Hay tonos inimaginables, movedizos, desconocidos para los ojos más sutiles. El simple rojo, en el astral, junto a la superficie de vuestro mundo, puede presentar 277 tonos entre el oscuro intenso y el otro extremo claro, casi apagado. Además, el mundo astral que rodea Marte, por ser este un orbe superior, es más sutil y rico en expresiones inconcebibles al hombre común. Han de transcurrir aún muchos años, antes de que la propia ciencia marciana consiga captar, en el astral, los colores en su intimidad exacta. Pregunta. Para nuestro entendimiento común, nos gustaría conocer esa operación de imágenes del astral que, proyectadas en el mundo material, definiesen un modo de pensar. ¿Le será posible darnos un ejemplo? Ramatiz. Suponed a un pensador marciano meditando sobre un concepto devocional, con conocimiento de causa y elevada emoción.
En torno de su mente, en el astral, se forma un delicado cono en color azul claro, cuyo ápice es radiante y se expande en luminosidad hacia lo alto. En vista de la larga experimentación de los científicos en el asunto, al ser proyectado el cono en la tela vítrea material, sabrían que se trataba de un pensamiento devocional puro, de orden ascensional y repleto de ansiedad, por tratarse de un cono de forma afinada. Ese cono, irradiando luz de color azul claro, revela siempre un sentimiento espiritual religioso, sincero y casto. El mismo cono en un rojo vivo, brillante, revelaría ansiedades sensuales. En un verde seda, aspiraciones por la naturaleza, y en un amarillo claro, dorado, aspiraciones intelectuales. Naturalmente, solamente os exponemos un ejemplo compatible con vuestro mundo. Pregunta. En relación con la captación de pensamientos en el sentido de identificar su tenor moral, entre nosotros, ya fue construido un aparato destinado a esa función, llamado identificador de la verdad o detector de mentiras, ya ha sido usado en investigaciones aisladas. ¿Tienen tales aparatos algún mérito que merezca confianza? Ramatiz. Todas las conquistas avanzadas de la ciencia comienzan por tentativas de resultados casi siempre deficientes. Los aparatos que referís constituyen ya un esfuerzo apreciable en ese sector. En el futuro, conseguiréis fotografiar y definir las vibraciones del pensamiento, de manifiesta efervescencia, tales como el odio, el remordimiento, la culpa, etc. Semejante conquista, unida a la nueva ciencia, que reconocerá la telepatía y la psicometría como vehículos de absoluta confianza, constituirán un proceso normal de biotipología criminal, al servicio de los departamentos de justicia. Pregunta. Existen escritores, en Marte, que tratan asuntos semejantes a los que, comúnmente, son considerados en la Tierra. Ramatiz. El sentido literario marciano es esencialmente creador. Y solo en raras situaciones, los escritores exploran asuntos evocativos. La evocación del pasado significa para ellos nostalgia estática o inútil. Son naturalmente adversos a las afectaciones de los recuerdos románticos del pasado. Encaran la vida siempre en sentido dinámico, creador y en dirección al futuro, que es nueva oportunidad de renovación. Evocan el pasado, solamente en cuanto a los hechos esenciales ligados a las realizaciones del presente. Desde el momento en que el asunto perdió su mensaje útil al ambiente actual, o dejó de constituir una ruta en cuanto al futuro, dejan de evocarlo. Los escritores prefieren temas ajustados a las circunstancias del momento, distanciándose de la ficción o del artificio que aún es de vuestro gusto melodramático. La mayoría de vuestros escritores, distanciados y ajenos al drama social, patético, que los rodea, están alborozados por la euforia de escribir poemas, de circulación doméstica u obras de ficción, sin sustancia objetiva, olvidándose de las realidades amargas de vuestro mundo actual, cuyos males tienen su causa en la profundidad o en lo íntimo de las conciencias. En este sentido, los que poseen talento, nos dan la idea de ser atletas vigorosos corriendo a la caza de mariposas. Son pocos los que abren las ventanas de su gabinete para mirar y sentir en el alma los dramas de los grandes afligidos que van pasando por abajo. Mientras tanto, delante de Dios, las responsabilidades morales y sociales del individuo para con su medio, están en razón directa de su conocimiento. Por eso, a los escritores, especialmente los que se juzgan poseedores de atributos que los inducen a pleitear asiento en el trono de la inmortalidad convencional y transitoria de vuestras academias, les incumbe el deber de poner su mérito al servicio de la humanidad, con el fin de que, en la conciencia de las generaciones postreras, la luz de tales astros obtenga las bendiciones de Dios y no se apague de la memoria de los hombres por ser símbolos o expresiones valiosas, no solamente como literatos, sino también como paladines o misioneros de los ideales sublimes y eternos, que aproximan cada vez más la criatura a su creador. Pregunta. ¿Cuáles son los asuntos o temas preferidos por los escritores marcianos? Ramatiz. Cuando tejen historias o cuentos, siempre lo hacen en sentido creador y encaminado al futuro. Los autores se esfuerzan por componer asuntos agradables y edificantes, que giren en torno de nuevos conocimientos o concepciones de vida superior. Evitan narraciones de aventuras cuya función esté en el concepto común de pasar el tiempo, sin sustancia de lección provechosa o constructiva. Los dramas pasionales, las tragedias repletas de odios y venganzas, no encontrarían eco en el lector marciano, por ser asuntos inexistentes en su hábitat. Las epopeyas heroicas, que marcan momentos de exaltaciones en vuestro mundo, en las que los héroes son glorificados porque cumplieron obligaciones que les fueron confiadas, también carecen de atención o curiosidad. En Marte, por no haber allí melodramas inesperados. El elevado tenor moral de acontecimientos que crean la vida espiritualizada, no ofrece oportunidades para destacar conflictos o encuentros guerreros. La preocupación constante y general de servir
amar y ser verdadero, elimina cualquier oportunidad para los fanatismos bélicos muy comunes en los mundos inferiores. Pregunta, ¿no se preocupan con los hechos esenciales de la historia de su mundo? Ramatiz. El criterio en la composición de los cuadros históricos de la civilización marciana es muy riguroso, porque exige absoluta exactitud de los hechos enunciados. No importan los movimientos y la psicología personal de los personajes consagrados por la tradición histórica, y sí, solamente, los objetivos espirituales, superiores, que advienen de los acontecimientos. Además, la estructura de la historia marciana es de armonía y pacifismo, condicionada a la ascensión espiritual, en que los más destacados héroes vencieran por la renuncia, por el amor y por la dedicación. No hay falseamiento ni desajustes racistas, hábilmente focalizados por el historiador. Este, además de su reconocida honestidad pública, solo puede desempeñar esa función, después que obtiene promoción mediante riguroso curso de psicometría. Pregunta. La poesía en Marte, recuerda la labor de nuestros poetas. Ramatiz. Es otro recurso admirable de los marcianos, que transforman palabras en graciosos ramilletes de sonidos emocionantes. Es poesía liberta de la rígida disciplina terrena. No obliga al poeta a controlar la inspiración, en la exigencia académica del mundo, y se atiende siempre a que la sustancia de la idea resulte natural y asimilable. El poeta marciano es un canal vivo de belleza espiritual. Desprendiéndose de la forma angustiosa del orbe, trasciende a las condiciones comunes de la vida. Y su estro, por las expresiones claras y humanas de los sentimientos que expresa, forma un lazo de unión entre la tierra y el cielo. Los sentimientos puros que gobiernan la humanidad marciana, permiten que las comunidades siderales proyecten sus vibraciones sublimes como ayuda a los esfuerzos de sus poetas. En vez de vuestro poeta académico que adopta estilo rebuscado y excéntrico, de expresiones vacías, sin sentido asimilable, que, en fin, hace del vocabulario una especie de fuego artificial, el poeta marciano es, por encima de todo, un alma, un corazón que, sin redundancias, traduce las excelsas emociones de la espiritualidad. El mensaje silencioso que desciende de lo alto, lo recibe su alma dócil bajo el éxtasis de la inspiración, y lo transforma en prolongamiento vivo de la fascinación que se irradia de los arcángeles de la poesía, es poesía dinámicamente espiritual. Su contenido se dirige al futuro, distante de los fanatismos racistas y de los heroísmos patrios, y adverso, además, a la vacuidad poética que hace de la poesía una especie de noticiario simbólico o de charada. No se justificarían en Marte, donde todo es dinámico y ascensional, los artificialismos pungentes y comunes de vuestros jóvenes poetas que cantan dramas y pesimismos, sin haber conocido las amarguras de la vida real. Los poetas marcianos cantan, de preferencia, los anhelos del alma, en vez de los transitorios episodios de su existencia terrena. Sobrepasaron el umbral de esas afectaciones anémicas del yo sufro, y del yo te adoro, y viven los principios sanos del mentalismo de conciencia evangélica. Su poesía es de línea vertical, hacia el cielo, desprendida siempre de los imperativos del suelo planetario. Es poesía del espíritu, centella inmortal, es luz eterna que se fragmenta de Dios. Pregunta. ¿Podríamos evaluar los principios del mentalismo de conciencia evangélica? ¿A que los poetas marcianos dan preferencia? Ramatiz. Es la honestidad del espíritu que vive aquello que canta en la belleza de la poesía. El poeta marciano difiere de numerosos poetas terrenos que, festejando la vida con rimas deslumbrantes, inundan el ambiente con conceptos virtuosos, de musicalidad atrayente, pero tan fuera de las realidades de la vida, que muchos de ellos no consiguen ajustar el sencillo mecanismo de un hogar. Decimos, mentalismo de conciencia evangélica, para advertiros que los poetas marcianos viven aquello que comunican a través de su arte. Su poesía es un retrato fiel de su moral en la vida pública y particular. No se convierten en aves de cánticos extravagantes, de imágenes grotescas y ridículas, que despiertan atención solamente por su absurdo. Pregunta. Recordando nuestros poetas que cantan a la naturaleza, las epopeyas heroicas o los amores clásicos de la historia humana, ¿cuál es el asunto objetivo de las poesías marcianas? Ramatiz. Interpretan todo lo que se refiere a la peregrinación del espíritu en los caminos futuros del cosmos. Cantan en sublimes estrofas, tan libres como las libélulas bajo lo erizado de las flores, desde el panorama celestial de los mundos felices, hasta los esfuerzos gigantescos que el espíritu emprende para desvestirse de la forma esclavizante y sublimarse en la plenitud del ángel. Esa ascensión, aun incomprensible a vuestra mente subyugada por la forma, es asunto de amplitud eterna, es una divina epopeya que trasciende los límites estrechos del vocabulario humano. Así como no sería posible describiros la plenitud del sol, comparándolo a la tosca luz de una vela, no podemos elucidar sobre la peregrinación del alma eterna,
confrontándola con las limitaciones de los ambientes humanos. Pregunta. ¿No hay en Marte museos o instituciones de tradición histórica y religiosa que sirvan al hombre moderno, como una especie de curso demostrativo de la evolución social? Ramatiz. La clarividencia de los mentores de la civilización marciana conserva los relatos de la actualidad, los que unidos a la psicometría, más o menos conocida por todos, posibilita hacer revivir los diversos tiempos del pasado, en una tradición verbal. La civilización marciana conoce todo el panorama y etapas de su evolución progresiva, porque su visión espiritual abarca mayores perspectivas. Hacia atrás y hacia el frente, se asemeja a la criatura que, subiendo a un alto pico, va divisando gradualmente mayor extensión del paisaje y estableciendo comparaciones con lo que está abajo, pues en la base de la pirámide solo ve un lado y anota las características de la masa, mientras que cuando se coloca en el ápice, no solamente ve la configuración total de la pirámide, sino que nota las disposiciones relacionadas con el medio en que está construida. El hombre marciano posee conciencia más amplia del plano psíquico, y desprecia gran suma de cosas astrictas al mundo de las formas. Fuera de algunos elementos de relación con el pasado, absolutamente imprescindibles, se ciñen a las realidades archivadas en los registros astrales, recurso conocido de los iniciados de vuestro mundo, como registros akáshicos, cuyo modo de operar se aleja del asunto tratado. En vista de tales posibilidades y gracias a su mentalidad, con más idealistas que conservadores, abriendo siempre nuevas rutas en el campo infinito de la vida espiritual, el aura sombría de vuestros museos es sustituida, en Marte, por la claridad diáfana que ilumina los actos nobles de la vida, que señala los caminos pacíficos, los esfuerzos del amor fraterno, la espontaneidad de la renuncia por el bien ajeno, y el desprendimiento tradicional de esos bienes, que la aduana del espacio no deja pasar y que quedan en vuestro mundo al borde del túmulo. Conociendo profundamente los marcianos que la vida material es apenas una lección educativa espiritual, especie de estancia académica, en una región inhóspita, no se apegan definitivamente a las tradiciones, a las ancestralidades de la cuna o los preconceptos de raza. El Museo Marciano es una breve biblioteca que posee con inteligente parsimonia, exclusivamente aquello que la mente no puede retener o que no conviene memorizar. Constituye el registro de los hechos principales del pasado, cuya sustancia aún está ligada a la vida en curso. Pregunta. El hermano habla de registros. No hay objetos, insignias, utensilios u obras raras, que deban ser conservados para rectificaciones históricas o comparaciones educativas. Ramatiz. La pregunta está inducida por vuestra preocupación condicionada a la memoria formada en el mundo terreno, porque desconocéis, aún, la maravillosa dádiva del Padre, que es, la memoria sideral, preexistente antes de la reencarnación y que sobrevive siempre después del desenlace del cuerpo, cuando sepáis avivarla convenientemente, cuando podáis unir en un solo hilo eterno, todas las cuentas que significan cada existencia física, en cuyo caso ya tendréis el conocimiento exacto que sobrepasa el simbolismo del tiempo y del espacio, habéis de prescindir, por completo, de los museos y de las preocupaciones por guardar pruebas de vidas transitorias, como son las que vivís en los mundos planetarios. Como los marcianos ya sobrepasaron el umbral de esa comprensión sideral, poco les interesa un museo lleno de retazos simbólicos de banderas, trajes, armamentos, condecoraciones y accesorios que testifican la belicosidad de mundos como la Tierra. Toda vez que los marcianos viven como verdaderos hermanos bajo los preceptos crísticos, y por consiguiente, no tienen adversarios ni trazan fronteras racistas entre sus comarcas, no se justificaría entre ellos la consagración de héroes que conquistaron loores en luchas sangrientas. La inexistencia de fronteras astrictas a nacionalismos territoriales, exterminó el superficialismo de cualquier símbolo, representativo de pedazos de tierra. La espada, el cañón, el fusil, la bomba y la bayoneta, no existen en los museos marcianos por tratarse de instrumentos que recuerdan los ríos de sangre derramada en las guerras. Pues en realidad, vuestros campos de batalla son verdaderos mataderos. La diferencia consiste, solamente, en que en unos, las víctimas son bueyes, y en aquellos, en vez de bueyes asesináis vuestros propios hermanos. Los marcianos no conmemoran barbaridades fanáticas que son propias o compatibles con la estupidez del hombre de las cavernas. Esas guerras o carnicerías no se realizan en Marte, porque el ciudadano marciano es incapaz de falsear los principios de amaos los unos a los otros, y el de no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pregunta. No existen, por tanto, preocupaciones tradicionales, ni aun tratándose de las figuras que se consideran como paladines del progreso y de la civilización. Ramatiz. Es de sentido común, que las tareas de responsabilidad son confiadas siempre a aquellos que se presume sean los más capacitados para ejecutarlas.
Por consiguiente, no se justifica cualquier homenaje o consagración especial a quien actuó como le incumbía, pues no hizo otra cosa que cumplir con su deber. La sorpresa o el espanto sucederían si alguien escogido para una labor excepcional, la dejase de cumplir por admitir que, después de realizar su tarea, no le rindiesen homenajes. Desde el momento en que se confía una misión especial a alguien, éste ya está consagrado por la confianza, debiendo, pues, dispensar las superfluidades de las lisonjas y vanidades, pues estos superficialismos son incompatibles con las sublimes virtudes de heroísmos o abnegación. En la historia que tenéis escrita sobre vuestro mundo y que, ingenuamente clasificáis como historia universal, muchos de los ladrillos de sus cimientos están afirmados con la argamasa de sospechas y erróneas deducciones, consecuencia, muchas veces, de pasiones atrabiliarias, propias del falible juicio humano. Es por eso, que tenéis diversos réprobos e intrusos en la cima del altar de la inmortalidad, y desconocéis muchos mártires y santos que están abandonados en el sepulcro del ostracismo o echados a la fosa del anonimato. Adoráis a hombres que escalaron los monumentos de vuestra veneración a costa del sacrificio y de la virtud de muchas almas, que en vuestro mundo vivieron ignoradas, pero que todo lo dieron, inclusive la propia vida. Pregunta. Aunque contrariando el espíritu pacífico marciano, ¿no cree el hermano que debíamos consagrar a los patriotas que en luchas, aunque sanguinarias, arriesgaron sus vidas para hacer valer principios mejores que los que perturbaban la paz del mundo? Ramatiz. En Marte no sería considerado heroísmo o motivo de consagración el éxito, por absoluto que sea, de un comandante en un campo de batalla, por la simple razón de que solo a un general cabe ejecutar tales tareas. Al haber sido escogido por ser el más capacitado, no habría justificación en realzar especialmente sus heroísmos. A nuestro entender, en ese caso, el héroe merecedor de una estatua, debería ser, por ejemplo, un panadero o un zapatero, que venciese en una batalla, sin ser militar. Sí, por ser un caso algo excepcional, tendría derecho a una excepcional consagración. Por consiguiente, en nuestro concepto, el general que hasta hoy en vuestro mundo tuvo méritos extraordinarios e inigualables, haciéndose digno de una inolvidable e inmortal consagración, fue esa humilde campesina, Juana de Arco, que, siendo analfabeta y acostumbrada solamente al trabajo de apacentar cabras y ovejas, instantáneamente se transformó en un general sabio, capaz, desprovisto de temor y con una capacidad de comando tan singular, que derrotó los ejércitos ingleses y salvó a Francia de ser sometida a colonia de Inglaterra. Juana de Arco es, pues, bajo todos los títulos, el mayor general que ha habido en vuestro mundo, porque además de su ignorancia inherente a la simplicidad de la vida rural, era mujer y tenía apenas 18 años. Sin embargo, el homenaje que le rindieron, fue el de consentir que esa heroína, emisaria de los cielos, fuese quemada viva en una hoguera, general, en fin, tan sublime, que además de vencer los ejércitos ingleses, tiene derecho a la veneración en la conciencia de la humanidad entera, porque, desde su cruz y ya envuelta en llamas, se exaltó a la santidad y grandeza del propio Cristo, en la pureza de su inocencia y en el ejemplo divino del perdón que ella también ni lloró para sus verdugos.